La situación crítica en la que están los ciudadanos de Afganistán, especialmente la de los que colaboraron con ejércitos extranjeros para luchar contra los talibanes, nos da una lección de vida o muerte sobre la importancia de la privacidad en Internet. Un agente doble que se movía en el mundo ilegal de venta de información e iPhones internos robados publica su relación con Apple debido a su descontento por no ser remunerado por la información que les proporcionaba. ProtonMail recibe críticas por entregar información de un usuario a las autoridades francesas. ¿Ha roto ProtonMail su promesa de anonimato? ChaosDB, una vulnerabilidad en Cosmos DB de Azure a través de Jupyter Notebook que pudiera haber permitido el control total a atacantes sobre muchas bases de datos de empresas de Fortune 500. Apple publica una actualización de iOS de urgencia centrada únicamente en arreglar agujeros de seguridad tras un informe de Citizens Labs sobre exploits utilizados contra activistas de Bahrein. Azure Escape, la primera vulnerabilidad de toma de control total de contenedores entre distintas cuentas en la nube pública de Azure. Ya tenemos el equipo al completo de vuelta para ofrecerte un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 20 de septiembre de 2021. Este es el episodio número 38, yo soy Martín Vigo y está conmigo de vuelta, en un reencuentro esperado y ansiado, un huidizo, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Sí, muy buenas Martín. Pues nada, esta quincena me escondí yo, claro, sí, pero encantado de estar grabando de nuevo aquí contigo, un nuevo episodio, querido compañero, así que vamos adelante. Y ya vengo con las pilas recargadas, como puedes ver, a tope, con ganas de comentar lo que ha sucedido en el mundo de la ciberseguridad estos últimos días. Pero primero de todo, como siempre, agradecer a todos nuestros oyentes, como en cada episodio, por seguirnos en las redes sociales, donde nos comentáis y nos enviáis vuestras sugerencias y preguntas. Os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, si aún no lo estáis, y también recordamos que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para estar al día de lo que sucede en Tierra de Hackers y para enviarnos vuestros comentarios y sugerencias. Y también tenemos cuenta en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Y también, si queréis, nos podéis enviar el tradicional correo electrónico a podcast@tierradehackers.com. Finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que en este caso fue muy buena, pero le voy a pasar la batuta hoy a Martín para que la comente él mismo. Martín, haz los honores, por favor. Pues muy bien, para recordaros la pregunta era ¿qué te parece el nuevo sistema de Apple para combatir la pornografía infantil? Si os acordáis, os hablé de un nuevo sistema que Apple quería, porque al final se ha echado atrás temporalmente, pero quería y tiene planes de implementar esta medida para proteger a los niños de material abusivo contra los niños o básicamente encontrar a cualquier persona que esté almacenando en su teléfono imágenes prohibidas relativas a la pornografía infantil, y os dábamos 4 opciones. Una era que la medida os parecía bien porque protege a los niños. La segunda era os parece mal porque se podría abusar, como por ejemplo por parte de gobiernos. Una tercera opción en la que os parece mal, pero en este caso o lo que os preocupa es que invada vuestra privacidad. Y por último, por supuesto, os dábamos la opción de sigo con dudas, porque puede ser que entre lo que escuchasteis en los medios y lo que yo os conté en la noticia, todavía sigáis con dudas. Y de hecho, esta fue la respuesta más votada con un 46.4%. Luego estaba con un 21% las dos de mal se puede abusar o mal invade mi privacidad, y solo a un 10% de nuestra querida audiencia les parecía una buena medida porque protege a los niños. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que a los demás no quieran proteger a los niños, simplemente que ven otros riesgos. Pero bueno, la conclusión aquí es que un 50% de nuestra audiencia todavía sigue con dudas, y esperemos que, con suerte, la información que os hemos dado en las noticias en el episodio anterior os haya por lo menos ayudado, aunque sea a moveros de
estabais de acuerdo a seguir con dudas o estabais totalmente en desacuerdo y ahora tenéis dudas. Lo importante es compartir la información de la mejor manera que podemos con todo tipo de fuentes y ambos lados y que ahí os hagáis vuestra opinión. Pero bueno, lo dicho, de momento Apple lo ha parado y veamos cómo evoluciona y por supuesto os mantendremos informado. Y yo creo que sin más saltamos ya a la primera noticia, que os voy a hablar de Afganistán. Sí, Afganistán, ya que hace escasos días se cumplió el 20 aniversario de los atentados gravísimos del 11 de septiembre en Estados Unidos. Esos aviones que chocaron contra las Torres Gemelas y que habían sido secuestrados por talibanes, por terroristas. Bueno, esto destaca aún más por la reciente retirada de las tropas por parte de Estados Unidos y otros países de Afganistán, de esa zona de guerra, de conflicto. Supongo que lo habéis visto en las noticias. La verdad es que son imágenes espeluznantes, sobre todo esas que vi relativas a el aeropuerto donde se veía ciudadanos de Afganistán intentando amarrarse a los aviones que iban saliendo del ejército americano y otros ejércitos evacuando a ciertas personas. Incluso se llegaron a ver imágenes de gente que agarrada al avión caía al vacío porque el avión despegaba. Una auténtica tragedia la imagen, la verdad. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos decidió retirar sus tropas después de 20 años sobre el terreno afgano y en lo que destaca es que en una sola semana, en cuanto se fueron los talibanes, tomaron de nuevo el control del país. Y es que durante esos 20 años los ejércitos estadounidenses, canadienses y de otros países han trabajado con ciudadanos afganos. Tanto como traductores como para orientarles sobre el terreno, los ejércitos tenían a gente local, ciudadanos de Afganistán, de su lado y en contra de los talibanes, y les ayudaban pues para cosas fundamentales, esenciales para los ejércitos. Pues bien, imagínate que estás ayudando durante años y años a un bando y en un espacio de una semana ese bando se marcha de tu país y el bando que combatías toma el poder. Y ese bando además es un grupo de terroristas como son los talibanes. Y cuando digo que toman el poder no me refiero solamente a un territorio, sino al poder político también. Pues en esa situación es donde se encuentran miles de afganos que decidieron apoyar a las tropas extranjeras para combatir a los que ahora son los que dominan el país territorialmente y políticamente. Algunos han sido evacuados, pero otros muchos no, y siguen en el país intentando pasar desapercibidos o directamente escondidos. Esto es especialmente grave cuando se trata de mujeres, especialmente periodistas, que durante años han estado reportando sobre las atrocidades que cometían los talibanes. Yo os pregunto, ¿qué haríais vosotros si fueseis una mujer con una cara conocida porque sale constantemente en la televisión, informando a la población sobre el terror causado por terroristas y ahora son esos los que mandan y tú estás atrapada en ese país? Reflexionar sobre eso. Pues esta noticia va precisamente de eso, de cómo miles de afganos luchan por eliminar su rastro digital y cualquier relación con los ejércitos que luchaban contra los talibanes para que estos no tomen represalias. Todas esas recomendaciones que os damos en Tierra de Hackers, pero llevado al extremo porque las consecuencias de que se te asocie a los ejércitos invasores son la muerte. Y esto no lo comento por comentar o por exagerar o por darle aquí un toque dramático. Hace unas semanas Amnistía Internacional publicó guías dedicadas a los afganos para hacer precisamente eso. Una de ellas se llama How to Delete Your Digital History o Cómo eliminar tu historial digital, y otra es Evading the Misuse of Biometric Data, que es cómo evitar el abuso de los datos biométricos, de la información biométrica. ¿Y por qué Amnistía Internacional publicó estas guías orientadas a los ciudadanos de Afganistán? Porque el hecho de que los talibanes vayan a ir a por esta gente no es especulativo. Porque el hecho de que los talibanes usen los rastros digitales no es especulativo. Porque el hecho de que los talibanes tienen acceso a las infraestructuras del país no es especulativo. Ya en 2016, los talibanes mataron a 12 personas que viajaban en un autobús que detuvieron para revisar quién iba a bordo. Para ello,
obligaron a los pasajeros a poner su huella dactilar en una máquina que verificaba si estaban en una base de datos oficial de empleados militares. Y por supuesto, mataron a todo aquel que dio positivo en la identificación. También hay reportes del uso de redes sociales por parte de los talibanes para encontrar afganos con relaciones cercanas a los militares americanos o cualquier tipo de ONG, organización sin ánimo de lucro. Listas de amigos, fotos con militares extranjeros, cualquier información se usaba para identificarlos como tal. Por otro lado, es de suponer que los talibanes ya controlan Afghan Telecom, la operadora telefónica del gobierno que provee las comunicaciones y telecomunicaciones en el país. Sobre todo sabiendo que en 2019 los talibanes ya asesinaron de un bombazo a un oficial de Afghan Telecom y que además le exigía constantemente a la operadora un pago de impuesto revolucionario, lo que llamaban un protection tax, o dicho de otra manera, si no me pagas, te mato. Y el reportero afgano Fruz Bezan tuiteaba hace unos días que los talibanes ya estaban yendo puerta a puerta buscando a soldados, policías y cualquier colaborador con fuerzas militares externas y ONGs. Un auténtico drama. Estamos hablando de ciudadanos que se tienen que esconder en su propio país y están a merced de no ser identificados como personas que hayan ayudado de una manera u otra a los ejércitos que han abandonado el país. El problema es que no es solo cuestión de que los propios afganos eliminen su rastro digital. El problema real es que hay mucho rastro que no pueden eliminar. Tanto es así que, por ejemplo, USAID, la organización humanitaria de Estados Unidos, mandó un email pidiendo urgentemente a todos sus trabajadores que eliminasen cualquier foto con colaboradores afganos en redes sociales y páginas web oficiales de la organización humanitaria. La propia embajada americana en Kabul, la capital de Afganistán, dio órdenes de eliminar todo material sensible que pudiese perjudicar a colaboradores afganos antes de que fuese evacuada de emergencia. Por tanto, tenemos a miles de afganos atrapados en su país controlado por terroristas, haciendo lo que pueden para esconderse y eliminar todo rastro digital posible. Eso mientras cruzan los dedos para que otros hagan lo mismo. Pero el problema no acaba aquí para esta pobre gente. Y es que están en una situación imposible. Como explica Mujibullah en una entrevista que leí, él era un traductor que ayudaba al ejército americano y su esperanza es que le evacúen. Si elimina, quedaos con esto, si elimina todo su rastro que le enlaza al ejército americano, no tendrá papeles para demostrar que era un aliado y pedir que le evacúen. Pero si no elimina todo el rastro, puede ser encontrado y asesinado por los talibanes mientras espera que le evacúen. ¿Qué haces en ese caso? Lo que están recomendando es que hagan fotos de dichos documentos, los suban a la nube y eliminen todo rastro físico y digital. De esta manera, si llega el momento, pueden acceder a esas pruebas online. Pero claro, esto es fácil de decirlo. Si yo ya pienso la de trámites que tengo que hacer yo en Estados Unidos para simplemente ir a renovar el carnet de conducir y la de papeles físicos que tengo que llevar, no me quiero imaginar lo que tiene que ser obtener asilo y pedir que te evacúen diciendo que tienes toda la documentación subida a Google Drive. La situación es tal que leí el otro día una noticia de 2 militares que rechazaron medallas al mérito como protesta por haber dejado abandonados a varios ciudadanos afganos que les ayudaron muchísimo durante su estancia allí. Creo que eran unos militares suecos, si no recuerdo mal. Pero bueno, como mencionaba antes, Human Rights no solo publicó una guía para borrar tu huella digital, sino también cómo evadir identificaciones biométricas. ¿Y por qué? Pues en parte porque, según reporta The Intercept, los talibanes se han hecho con material de identificación biométrico del ejército americano. Estos dispositivos, que se conocen como HIDE, Handheld Interagency Identity Detection Equipment, o equipo de detección de mano entre agencias, podrían contener información biométrica de colaboradores, ya que se usan para escanear la huella dactilar y el iris y accede a una base de datos que contiene la información de todos.
Como dijo un empleado militar americano, procesamos a miles de personas para revisarles su identificación, buscarles si tienen algún tipo de chaleco bomba, buscarle armas, obtener inteligencia y todo tipo de información. El sistema HIDE se utilizaba para identificarlos de manera biométrica y para atender y anotar la gente que nos ayudaba. De hecho, este mismo sistema se usó para encontrar a Osama Bin Laden en su día y es ampliamente utilizado en zona de guerra. El problema es que, como dice Welton Chang, que es el Chief Technology Officer de Human Rights, nadie pensó mucho en la privacidad de estos sistemas porque o se consideró que no podía caer en manos ajenas o que era simplemente algo que no se tenía que preocupar o que estaba en la escala de prioridades. Para que os hagáis una idea del problema, un artículo de 2020 publicado por los militares americanos, por ellos mismos, aseguraba que estaban modernizando su antiguo sistema de identificación biométrica y que ya habían recolectado 1 millón de registros en la base de datos del Pentágono que se conoce como Automated Biometrics Identification System o ABIS, que viene a ser la base de datos de la que se alimenta el HIDE, este sistema que utilizaban en Afganistán. La guía de Human Rights para protegerte de la identificación biométrica, y que os dejo en las notas del episodio, por supuesto, tiene de hecho interesantes consejos cuando me la estaba leyendo. Por ejemplo, para evitar el reconocimiento facial, recomiendo usar maquillajes especiales que eviten reconocer tu cara como si fuera una cara, porque al fin y al cabo lo primero que hace el algoritmo es encontrar caras y luego intentar identificarte. Usar prótesis en la cara como pómulos o labios o algo o una nariz diferente. E incluso simplemente hinchar los mofletes y fruncir el ceño, es decir, modificar tu cara físicamente, pues poniendo aire en la boca o intentando poner una cara extraña. Por supuesto, esto en situaciones en las que a lo mejor estás cruzando un sitio con una cámara y que no va a ser sospechoso que hagas así. Pero claro, cuando estás en una situación de vida o muerte, cualquier cosa por evitar que te identifiquen. Para huellas digitales, hablan de hacer huellas falsas con pegamento en los dedos, cortes o evitar que se escanee correctamente presionando fuerte el dedo o poniéndolo como ligeramente de lado el dedo para que no pille toda la huella. Por supuesto, mencionan en la propia guía que no es muy eficaz, pero bueno, claro, una vez más, vale la pena probarlo. Para el escaneo del iris, es decir, de los ojos, me pareció interesante que hablan de llevar lentillas de un color diferente, tomar un medicamento llamado tropicamide que dilata las pupilas, o incluso sacudir la cabeza ligeramente de izquierda a derecha, ya que los escáneres de iris suelen ser muy sensibles. Esto me pareció bastante interesante. Claro, tiene que ser muy levemente porque si te están escaneando con el aparato, pues claro, lo podría notar la persona que te está escaneando, en este caso, pues un talibán. Pero es que pude rescatar un artículo que tenía almacenado que habla de un incidente que sucedió en junio en el que fue expuesta públicamente en Internet una base de datos que contenía 2 millones de registros de terroristas y gente que está incluida en el famoso No-Fly List, una lista en la que el presidente de los Estados Unidos puede añadir a gente, a ciudadanos, para que no se les permita abordar un avión, para de esta manera pues dificultar, ¿no?, el traslado entre sitios o volar a otro país. Pues esta base de datos estaba expuesta públicamente, sin contraseña, y de hecho fue encontrada por un investigador que desarrollaba tecnología para rastrear Internet en busca de bases de datos expuestas. La lista secreta de 2 millones de personas de Estados Unidos que Estados Unidos considera terroristas, expuesta y sin contraseña. En fin, esto evidentemente para los talibanes es información muy valiosa. Y si creéis que Afganistán es un país poco avanzado tecnológicamente y que los talibanes no saben de estas cosas, pues porque la típica imagen que tenemos de terroristas en países árabes es en medio del desierto, como muy rudimentario y simplemente pues utilizando armamento y ya está. Pues vais a flipar un poquito, querida audiencia. Un periódico francés informaba sobre cómo los talibanes están usando Clubhouse para crear grupos y así adoctrinar a la gente. Si recordáis, Clubhouse, que creo que en España no está muy conocido todavía,
es un servicio en el que es una especie de podcast en directo, pero es súper popular, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues ahí tenemos a los talibanes adoptando nuevas tecnologías y aplicaciones famosas para usarlas para su adoctrinamiento. También publicaron un artículo en el New York Times. Parece ser que los talibanes contactaron al periódico y bueno, el periódico pues para dar ya no visibilidad, pero para ver e informar a la población, les permitió publicar un artículo donde hablan sobre sus intenciones, que bueno, que es de risa, la verdad, desde mi punto de vista personal, por supuesto. Y además hacen uso de las redes sociales. De hecho, el otro día me partía de risa porque un tío en Twitter le había hecho un "these nuts" a los talibanes. Para daros contexto, como sabéis, yo vivo en Estados Unidos hace bastante tiempo. Estoy convencido que tenéis el típico amigo que gasta la típica broma de decirte un nombre de alguien que no conoces y al preguntarle tú quién eres, pues te hace una rima, ¿no? Como aquello de, oye, ayer quedé con Ramón. ¿Qué Ramón? El dueño de este bastón. O me preguntó por ti Fernando. ¿Qué Fernando? El que tengo aquí colgando. O una de mis favoritas, ¿conoces a Lucas? ¿Qué Lucas? El de los huevos con peluca. Pues bueno, ya os podéis hacer una idea, ¿no? Pues este es el equivalente de lo de these nuts en Estados Unidos, que quiere decir como estos huevos. Y un tío en Twitter le escribió a un talibán haciéndole una pregunta sobre qué iban a hacer los talibanes respecto a algo inventado que sonaba como these nuts. Y el talibán cayó y el tío ganó sus 5 minutos de fama bien merecidos, porque le coló la rima a literalmente un talibán que tiene una cuenta de Twitter. Buenísimo. En fin, un poco de humor para relajar el ambiente, porque sé que a veces os sobrecargamos con noticias aquí en Tierra de Hackers que son bastante deprimentes, pero bueno, es importante manteneros informados y es el mundo en el que vivimos. Yo, cuando os hablo en este podcast de que proteger vuestra privacidad es importante, es por algo. Sé que el caso de Afganistán no es probable que nos suceda, pero lo cierto es que ya tenemos el ejemplo de un caso en el que en un espacio de una semana se pasó de un gobierno más o menos democrático, entre comillas, a el control por parte de una organización terrorista, en el espacio de una semana. Yo practico una privacidad bastante extrema. Tengo 5 números de teléfonos diferentes y ninguno asociado a mi identidad real, utilizo tarjetas de débito anónimas, mis cuentas online no solo tienen contraseñas únicas, sino emails únicos, uso VPNs, nunca doy mis datos reales cuando me registro en un servicio, utilizo códigos postales en vez de mi dirección real, protejo al máximo mi navegador contra la fuga de datos y 1000 cosas más. Esto no quiere decir que esto lo tenga que hacer todo el mundo, y lo cierto es que conlleva muchos problemas a veces y es un auténtico coñazo. Y amigos me suelen vacilar con que si creo que la NSA va a venir a por mí y por qué meto tanto esfuerzo en mi privacidad y todo esto. Y lo entiendo, pero lo esencial es evaluar nuestro nivel de riesgo y de quién nos queremos proteger. En mi caso personal, no considero que necesite protegerme de un gobierno. Si no, tendría que, de hecho, utilizar muchísimas más medidas de las que ya hago ahora. Yo personalmente quiero protegerme de empresas privadas y de la comercialización y monetización de mis datos personales. Pero lo cierto es que si bien tenemos incontables ejemplos de empresas abusando de nuestros datos y constantes incidentes de seguridad que exponen nuestros datos en Internet, ahora ya tenemos un ejemplo de un país que vivía en una situación algo estable y al cabo de una semana todo cambió y ahora toda su actividad en Internet puede significar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Y diré más, por mucho que Afganistán sea un país que ha estado en conflicto bélico durante muchos años y nosotros vivamos en zonas estables, tengamos en cuenta cosas como la crisis de 2008 y el efecto que tuvo en la política mundial. Por poner en ejemplo España, pasamos de una situación bipartidista donde básicamente había 2 partidos mayoritarios que se iban intercambiando el poder a tener 5 partidos políticos con un número de votos significativos. Y sin querer meterme aquí en terreno pantanoso,
podemos decir que estos 5 partidos ampliaron mucho el espectro político a ambos lados. Y lo mismo en otros países como Polonia, Brasil, Italia, etc. La cuestión es que nos quedan todavía muchos años de vida y cada vez usamos más tecnología y cada vez se recolectan todavía más datos. Sería muy iluso que no pasásemos por otra crisis significativa que podría hacer temblar el Estado. Volviendo a España, tenemos mucha gente aún viva que vivió una dictadura. Mi objetivo no es alarmar innecesariamente, sino concienciar de la importancia de proteger nuestra privacidad y reducir lo posible los datos personales que compartimos. Quiero pensar que el mundo va hacia adelante y ninguno de nuestros oyentes pasará por algo parecido a lo que sucede en Afganistán. Aún así, Afganistán quedará como ejemplo perfecto de los peligros de un mundo conectado. Os dejo, como siempre, los reportajes y noticias en las que me basé para preparar esta noticia y así podéis profundizar. También os dejo la guía o las guías de Human Rights para que podáis aplicar algunas de las medidas. Y si no, siempre nos podéis preguntar en nuestro correo o redes sociales. Y con esto termino la noticia dándoos la pregunta de la semana. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus razones para proteger tus datos personales? Y os damos 4 opciones. La primera, evitar la monetización, es decir, que las empresas privadas ganen dinero vendiendo tus datos personales. La segunda opción es evitar la publicación por hackeo, es decir, pues las típicas noticias que estamos en tierra de hackers en la que una empresa ha sido comprometida o le han hecho un ataque de ransomware y ahora se publican los datos personales. Una tercera opción sería evitar el abuso de gobiernos, digamos algo parecido a la situación de Afganistán. A lo mejor a vosotros lo que más os preocupa es que dando vuestros datos personales por todos lados, pues los gobiernos lo tienen más fácil para recolectar información adicional. Evidentemente, un gobierno ya va a saber vuestro nombre, apellidos y dirección, pero cuando hablamos de cosas como dispositivos IoT, que pues miden tu salud, o pues qué seguros utilizas, o a quién llamas y cosas de estas, pues eso es lo que os preocupa. Y por último, como siempre, os damos una opción alternativa que es, pues no le doy mucha importancia. A lo mejor pues eres una persona que tampoco se preocupa demasiado por sus datos personales, o a lo mejor pues eres un poco más derrotista y dices, total, ya tiene todo el mundo mis datos personales, prefiero no preocuparme por eso, tengo otras cosas más importantes. Esas son las 4 opciones que os doy. Ya sabéis, como siempre en Twitter, esperamos vuestras respuestas, que nos parece siempre muy interesante. Y hay que estar muy pendiente de este tipo de información que es tan crítica y que puede tener consecuencias tan fatales en la vida real. La identidad de las personas, como la asociación entre nombre y aspectos biométricos como los rasgos faciales, por ejemplo, se debería tratar incluso con igual o mayor prioridad que las contraseñas o cualquier tipo de información financiera, ¿verdad? Esperemos que las empresas aprendan de esta noticia y mejoren la seguridad al respecto de la identificación biométrica. Y bueno, seguimos y pasamos a comentar la siguiente noticia, queridos oyentes. Y es que va de agentes dobles. Sí. Agentes dobles. Un miembro activo de una comunidad que comerciaba con documentos y dispositivos internos de Apple, obtenidos ilícitamente, también actuó como informante de Apple, teniendo una doble vida. Y esto lo hizo durante más de un año. Este agente doble intercambiaba y vendía información sobre aplicaciones y manuales filtrados y dispositivos robados de Apple a través de Twitter y Discord para la comunidad interna de Apple y del jailbreak. La llamada comunidad interna de Apple, digámoslo entre comillas, es una comunidad no oficial de Apple, obviamente, formada por un grupo vagamente definido de entusiastas de Apple que intercambian información filtrada, datos y prototipos de iPhone robados. En esta trama en concreto, y sin que otros miembros de la comunidad lo supieran, el agente doble compartió con Apple información personal de personas que vendieron prototipos de iPhone robados en China, empleados de Apple que filtraron información en línea, periodistas que tenían relaciones con filtradores y vendedores y cualquier dato que fuera interesante para Apple. ¿Quién y cómo? Pues una persona llamada Andrei Shumeiko, también conocido en línea por sus apodos
YRH04E, que es bastante impronunciable, y JVH Research, decidió compartir su historia públicamente porque sintió que Apple se aprovechó de él, según su opinión, y debería haberlo compensado por darle a la compañía esta información. Y dijo textualmente: el que me revele es principalmente yo, dándome cuenta de que en esa relación con Apple nunca se tomó en consideración mi lado ni a mí como persona. El informador de Apple compartió varias pruebas para respaldar sus afirmaciones, incluidos mensajes de texto y un hilo de correo electrónico entre él y una dirección de correo electrónico de Apple del equipo de seguridad global de la compañía. Shoemaker dijo que estableció una relación con el equipo antifugas de Apple, oficialmente llamado Global Security, después de alertarlos de una posible campaña de phishing contra algunos empleados de Apple Store en 2017. Luego, a mediados de 2020, trató de ayudar a Apple a investigar una de sus peores filtraciones recientes y se convirtió en su topo. El año pasado, meses antes del lanzamiento oficial del sistema operativo móvil iOS 14 de Apple, los piratas informáticos de iPhone consiguieron una versión preliminar filtrada, que según la comunidad de piratería de iPhone, provenía de un prototipo robado de un iPhone 11 que se compró a proveedores ilegales en China. Ocasionalmente se filtran software y hardware sensibles de Apple fuera de China, y existe un próspero mercado ilegal de prototipos de iPhone robados que se comercializan entre investigadores de seguridad y piratas informáticos, ambos interesados en encontrar vulnerabilidades y desarrollar exploits para los dispositivos de Apple. Según los informes, el equipo secreto de Global Security de Apple emplea a exagentes de inteligencia y del FBI de Estados Unidos, y tiene la tarea de tomar medidas enérgicas contra las filtraciones y filtradores, pero se sabe muy poco sobre la forma en que opera. Una de las formas en que el equipo rastrea las filtraciones y sus autores es cultivando relaciones con personas de la comunidad interna de Apple y del jailbreak, como Shoemaker, por ejemplo. De hecho, no es la primera vez que sucede algo así, y ya en 2017 un empleado de Apple se infiltró en la escena del jailbreak, actuando como un agente doble también. Pero probablemente Shoemaker y esta noticia sea el primer agente doble del que se conoce públicamente que no es un empleado de Apple. Shoemaker nunca ha trabajado para Apple, pero asumió un rol similar él mismo el año pasado cuando decidió darle información a Apple sobre la filtración de iOS 14. Él mismo había obtenido una copia de iOS 14 filtrado y dijo que también se enteró de cómo se produjo la filtración y quería compartir la información con Apple. El 15 de mayo del año pasado, Shoemaker se comunicó con Apple Global Security por correo electrónico. Ofreció información sobre la persona que supuestamente compró el iPhone 11 que contenía la versión de desarrollo de iOS 14. Los investigadores de seguridad que obtuvieron una copia filtrada del sistema operativo y las personas que aparentemente viven en China y venden prototipos de iPhone y otros dispositivos, que parecen todos filtrados de las fábricas de Shenzhen. En respuesta a las filtraciones, a mediados de junio de este año, los abogados de Apple en China enviaron cartas a un ciudadano chino que anunciaba y vendía dispositivos robados, exigiendo que detuviera sus actividades y revelara sus fuentes dentro de Apple. Obviamente, ¿cómo supo Apple la dirección y el nombre legal de esta persona que vendía esta información online detrás de un apodo? Pues obviamente gracias a la información que Shoemaker proporcionó a Apple. El año pasado, Shoemaker envió a los investigadores de Apple un PDF titulado La Lista, esencialmente un expediente en el que compartía datos personales como números de teléfono, identificadores de WeChat, este sistema de mensajería chino, y supuestas ubicaciones de 3 personas que anunciaban y vendían dispositivos en Twitter, así como un ciudadano estadounidense que coleccionaba y colecciona prototipos de iPhone. Una de las personas que figuran en el PDF es la que recibió la carta legal de Apple que he mencionado anteriormente. Apple, por su parte, se negó a comentar al respecto de la información proporcionada por Shoemaker. Ninguna de las personas que Shoemaker mencionó a Apple tenía idea de que Shoemaker se había convertido en un topo para la compañía
en que Shoemaker era un traidor en su círculo de jailbreak y de comunidad interna de Apple. En el verano de 2020, Shoemaker le dijo a su contacto de Apple Global Security que había estado en contacto con un empleado de Apple en Alemania que trabajaba en Apple Maps. Shoemaker alegó que el empleado estaba ofreciendo vender el acceso a una cuenta interna de Apple utilizada por los empleados para iniciar sesión en sus correos electrónicos corporativos e intranet. Shoemaker dijo que siempre se mantuvo en contacto con el empleado, quien finalmente le dijo que lo habían despedido. ¿Por qué? Pues obviamente porque Shoemaker proporcionó esta información a Apple y Apple lo despidió. Shoemaker dijo que esperaba que al ayudar a Apple, la compañía lo ayudara a cambio. Quid pro quo, ¿verdad? Pero eso, dijo, nunca sucedió, y ahora se pregunta si debería haber ayudado a Apple en primer lugar. Según comenta, literalmente, ahora parece que arruiné la vida de alguien sin una buena razón, refiriéndose al empleado de Apple en Alemania que fue despedido. Semanas después, frustrado, Shoemaker dijo que filtró la información que recopiló del empleado al blog 9to5Mac, que es un blog centrado en Apple, quien escribió un artículo basado en los datos filtrados. Shoemaker a posteriori se arrepintió casi de inmediato y le dijo a su contacto de Apple literalmente: sé que se ve mal y me disculpo por eso. A lo que Apple contestó: en el futuro, si planea publicar algo, consúltenos si desea hacer lo correcto por usted mismo. En cualquier caso, ¿cuál es la motivación que llevó a Shoemaker a hacer todo esto? Pues esta persona, este agente doble, dijo que estaba dispuesto a ayudar como una forma de redimirse por ser parte de esa comunidad y obtener algo de dinero a cambio. Vamos, se sentía algo culpable, pero yo creo que estaba más interesado en obtener dinero que en arrepentirse de sus pecados. Literalmente comentaba: la gente confía en mí y me encuentra muy agradable, por lo que soy capaz de usar eso en mi beneficio. Vamos, totalmente ingeniería social pura y dura. Lamento mi participación en todas estas actividades y haré todo lo que necesites para redimir mis acciones pasadas. Esto es lo que le comentó Shoemaker al empleado de Apple en línea. Y también dijo Shoemaker literalmente: me inspiró el rumor de que la redada en la casa del periodista de Gizmodo durante el incidente del iPhone 4, ya hace años, fue realizada por el propio equipo de policía de Apple. Así que asumí que enjuiciar a un coleccionista de prototipos de iPhone, que también intercambió información y hardware filtrados, y los chinos, sería fácil entonces, y que me iré con una recompensa lo suficientemente generosa como para reactivar mi vida por completo. Shoemaker dijo que esperaba que Apple hiciera algo con la información que él les proporcionaba, pero no está claro qué logró la compañía con la información de Shoemaker. Por una, obviamente está claro que identificó a algunos filtradores de estos dispositivos, como hemos visto que envió cartas a ese ciudadano chino. Por otra, también hemos visto que despidió a este empleado de Apple en Alemania, así que algo hizo Apple con esta información, aunque no se lo dijo claramente a Shoemaker. Y a pesar de preguntar muchas veces por detalles sobre cómo la compañía estaba actuando con su información, el empleado de Apple con el que se estaba comunicando nunca le dio ninguna respuesta. Shoemaker también preguntó repetidamente si sería posible que le pagaran por su información, citando problemas financieros de los que tenía que ocuparse. También en este caso, el empleado de Apple no se comprometió, según la transcripción de la conversación. El empleado anónimo de Apple Global Security le comentó a Shoemaker: agradecemos la información que nos proporciona. Siéntase animado a seguir compartiendo lo que tiene. Las conversaciones entre Shoemaker y este empleado o este grupo de seguridad de Apple duraron casi un año y el empleado de Apple agradeció constantemente a Shoemaker por la información y pidió más información y más sobre personas y materiales específicos. ¿Cuál es la situación actual? Pues bien, Apple, como digo, mantuvo esta comunicación con Shoemaker durante casi un año. Sin embargo, actualmente la relación entre Apple y Shoemaker es básicamente inexistente. Shoemaker dijo que las últimas noticias que tuvo del equipo de Global Security de Apple fueron el 15 de julio de este año.
Shoemaker declaró que todavía tiene problemas económicos y que sigue en Twitter tratando de vender datos internos de Apple, aunque, según él declara, no disfruta haciendo esto. Mientras tanto, una de las personas que conocía a Shoemaker y es parte de la comunidad interna de Apple y del jailbreak, dijo que esta historia, la historia de Shoemaker siendo agente doble, siendo topo y un traidor entre este círculo de jailbreak y la comunidad interna de Apple, hará que la gente sospeche y se muestre menos abierta a hablar sobre filtraciones. Obviamente, de nuevo, no te puedes fiar de nadie online. Pero, en cualquier caso, quiero cerrar la noticia resaltando varios puntos interesantes. El primero es que el equipo secreto de Global Security emplea exagentes de inteligencia y del FBI. Sería interesante saber qué tipo de relación mantiene Apple con la NSA y el FBI, ¿verdad? Segundo, siempre va a estar la amenaza interna, con empleados descontentos o por cualquier motivo que quieren dañar a la empresa, como el que menciona Shoemaker, que vendía credenciales para acceso a sistemas internos de Apple en Alemania. Tercero, Shoemaker no parece haber sido denunciado por Apple por intentar vender sus documentos internos de Apple filtrados en Twitter. Lo que me parece algo curioso, porque aunque sea topo, cuando ya deja de ser útil, se le podría enjuiciar, digo yo. No sé, parece que por haberlos ayudado no se le tiene que enjuiciar, no se le tiene que juzgar sus pecados, digamos. Otro punto es que Shoemaker esperaba dinero a cambio de la información proporcionada por Apple. Pero yo digo, pero vamos a ver, esto no es un report de un programa de Bug Bounty y probablemente Apple trató esta situación como una negociación con terroristas, ¿no? En plan, nunca les des lo que piden. Pero bueno, finalmente, como ya he dicho, no te puedes fiar ni del cartero. Por eso es normal y más en este tipo de actividades ilegales. Me encanta esta noticia, Alexis, porque hemos mencionado a veces la historia de el riesgo que hay en el malicious insider, ¿no? Que se conoce como malicious insider o la persona interna maliciosa, que esto es un problema de seguridad y de ciberseguridad muy serio, porque tendemos a proteger mucho el perímetro externo para que nadie pueda comprometer nuestras empresas externamente, pero luego hay empresas de 80.000 empleados, 100.000 empleados, como puede ser un Apple, un Google, donde una persona maliciosa interna podría también comprometer completamente tu empresa. Pero en este caso tenemos el malicious insider, como el doblemente, lo cual me parece súper interesante. Así que muy buena la noticia y algo a tener muy en cuenta. Hablemos de ProtonMail. La semana pasada se montó un revuelo en torno al famoso servicio de correo electrónico ProtonMail, que bueno, para que los que no conozcan ProtonMail, es un servicio de correo electrónico como puede ser Gmail, pero más profesional, es de pago, bueno, aunque tiene cuentas gratuitas, pero está centrado en la privacidad. Por ejemplo, puedes pagar con criptomonedas para mantener tu identidad secreta, no tienes que dar tu información personal, no te la piden en ningún momento. Opera bajo las leyes suizas, de hecho, los servidores están en un búnker en Suiza, eso es lo que dicen, y no almacenan ningún tipo de información sobre ti, no escanean tu correo. De hecho, si te mandas correos electrónicos entre cuentas de ProtonMail, automáticamente están cifrados extremo a extremo. Y bueno, en general, ProtonMail es como el servicio de correo que todo el mundo conoce, el ejemplo a seguir y simplemente pues eso, el más conocido para usuarios que buscan privacidad, anonimato y seguridad. Esto es lo más relevante para esta noticia, que ProtonMail es el servicio de correo por el que para todos los que buscan este tipo de servicios que respeten su privacidad. Es la referencia en estos temas. Pues bien, saltaron las alarmas cuando una cuenta de Twitter se hizo eco de un reporte que se hizo público de la policía francesa que indicaba que habían obtenido la IP de un usuario de ProtonMail porque éste se lo había dado. O sea, este reporte policial ponía que ProtonMail había entregado la IP de uno de sus clientes a la policía francesa, es decir, de otro país.
La razón por la que la policía francesa buscaba a la persona detrás de esta IP es porque era el dueño de una cuenta de email de ProtonMail que la policía sabía que estaba envuelto en casos de ocupación, es decir, ocupación de edificios. Básicamente, por daros contexto, hace un tiempo en París empezó un movimiento activista en contra de la gentrificación de la zona y los miembros de este colectivo activista, bueno, delincuentes o ambos, ya eso te lo dejo a ti, querido oyente, se dedicaban a ocupar locales pertenecientes a un restaurante de lujo, también iban contra el tema de Airbnb y básicamente era como una zona obrera de París y lo que estaba sucediendo es que venían todas estas gentes con mucho dinero y estaban cambiando todo allí. Y lo que hacían era eso, ocupar edificios y locales en protesta por la construcción de restaurantes de lujo, más Airbnbs y todo esto. Bueno, la policía conocía este correo electrónico porque se compartía en webs de gente anticapitalista y activistas. Este era el correo, de hecho, electrónico usado para comunicarse. Vale, pues con esta información ya tenemos los ingredientes para una jugosa noticia. Un correo electrónico que la policía de Francia identifica que está relacionada con actividad ilegal en su país, en Francia. Un servicio de correo electrónico que promete a sus usuarios un correo anónimo que no guarda nada de tu información. Y una IP que, según el reporte policial francesa, se lo dio ese servicio de correo electrónico. Vale, con todo esto, ¿qué es lo que pasó? Pues efectivamente es muy interesante, porque esta noticia nos da lecciones sobre cómo el público general no comprende del todo cómo funciona el sistema judicial, empresas eligiendo mal el lenguaje que utilizan para publicitar sus servicios y el uso de instrumentos legales por parte de las autoridades para conseguir información de otros países. Al lío. Resulta que la policía francesa sabía bien que si le pedía a ProtonMail información de uno de sus clientes, no se la iba a dar porque es una empresa suiza y no tiene la obligación. ¿Qué hizo la policía francesa? Utilizó a Europol como puente para que fueran las autoridades suizas las que exigieran la información a ProtonMail por ellos. La policía francesa mandó un requerimiento para identificar al dueño de ese correo electrónico a ProtonMail, haciendo que fuera la policía suiza la que se lo exigiera a ProtonMail. Y eso lo hicieron pidiéndoselo primero a Europol, que a su vez se lo envió a las autoridades suizas. Es decir, utilizó a Europol como puente. ¿Qué es Europol? Pues es el European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, o una especie de policía europea que ayuda a coordinar investigaciones entre países. Lo curioso es que Suiza no forma parte de Europa, aunque preguntando a amigos que saben de temas legislativos, me comentaron que existen acuerdos y convenios entre muchos países para luchar contra el crimen. La cuestión es que ProtonMail publicita mucho que ellos solo responden a las leyes suizas y a órdenes judiciales suizas, y que de hecho es ilegal colaborar con autoridades extranjeras según la ley vigente en este país, en Suiza. Y la gente a veces toma esto como si cometes un acto criminal en otro país, ese país jamás podrá acceder a ninguna información de ProtonMail ni exigirlo nada. Bien, aquí tenemos el ejemplo de que eso no es así ni de lejos. De hecho, es habitual las colaboraciones entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de diversos países, hasta el punto que existe una agencia como Europol para coordinar eso explícitamente. La lección, queridos oyentes, es que por mucho que un servicio esté en un supuesto paraíso legal, no es así y sigue sujeto a las leyes vigentes de ese país y convenios con otros países. De hecho, ya os hemos hablado muchas veces del concepto del Five Eyes Countries, o los países de los 5 ojos, que los forman Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Gran Bretaña. Pues estos países tienen acuerdos, pero acuerdos entre las agencias de inteligencia, ya no solo acuerdos legales o jurídicos, sino las propias agencias de inteligencia tienen acuerdos entre ellos para intercambiarse información. Pues por supuesto va a haber acuerdos de estos a nivel explícitamente jurídico. Pero aquí viene lo realmente curioso. El activista
podía haber evitado, o por lo menos dificultado, su identificación si hubiera usado una VPN. Pero es que lo más gracioso es que ProtonMail vende servicios de VPN y ellos mismos dicen que si usas su servicio de VPN entonces no tendrían que haber dado la IP. Pero espérate un segundo, Martín, vamos a ver. ProtonMail me está vendiendo un correo electrónico seguro y anónimo, pero si quiero esconder mi IP entonces tengo que pagar más. Pero que tú pensarías igual que yo, querido oyente, ¿qué tipo de estafa es esta? Y eso es lo que yo pensé. Vale, pues me puse a leer en la web de ProtonMail lo que decían, su política de privacidad y cómo aplican las leyes, y tiene su explicación. La distinción está en que legalmente, si un juez te pide algo y tú lo tienes, no puedes negarte a dárselo. Si un juez exige mi teléfono para que se investigue, yo tengo mi teléfono, se lo tengo que dar. Pero si un juez te pide algo que no tienes, pues no se lo puedes dar, aunque él te lo esté pidiendo. Y este es el kit de la cuestión. Según ProtonMail, las leyes suizas hacen una distinción legal entre VPNs y servicios de correo. Yo lo que creo que esto quiere decir es que ProtonMail no llega a almacenar en ningún momento las IPs de sus clientes de VPN, por tanto, si un juez viene y le pide la IP usada para entrar en el correo, la IP que podría darle es la de su propia VPN. Y cuando el juez le pida la IP que se conecta a la VPN para acceder al correo, le podrá decir que no se la puede dar porque nunca la ha almacenado. Eso es muy interesante y un ejemplo de la utilidad de las VPNs para preservar tu privacidad. Pero ojo, que a veces también vemos las VPNs como la panacea y ahí tenemos a todos los youtubers publicando publicidad de VPNs y de todo esto. Las VPNs sirven para lo que sirven, pero solo sirven para lo que sirven. Sí, yo recomendaría a cualquiera usar una VPN por privacidad, sobre todo pues porque va a esconder tu IP de servicios privados y de empresas y eso dificulta que te identifique. Pero claro, necesitas hacer más cosas que eso. Una VPN de por sí, si yo me registro en Gmail, en un servicio de Google, con mis datos personales, ¿qué más da que utilice una VPN? Ya le he dado mis datos personales. Entonces, las VPNs, queridos oyentes, es una herramienta adicional para preservar tu privacidad, pero tienes que hacer mucho más que eso. Y luego cuando los youtubers te lo venden como seguridad para si en la wifi del hotel no sé qué, eso es con muchos matices. Eso hace 15 años, pues sí, tenía más utilidad cuando Internet no estaba tan protegido y sobre todo las páginas web pues no se cifraban. Pero hoy en día los certificados son gratuitos con servicios como Let's Encrypt y si tú te vas al top 1000 de las páginas web más visitadas, todas usan cifrado y protecciones adicionales en los navegadores que evitan este tipo de ataques de man in the middle. Entonces, VPN sí, pero tampoco nos pongamos como que la VPN es la solución a todos los males. Hace falta más. De hecho, he de decir que ProtonMail no solo entregó la IP a las autoridades francesas, bueno, en este caso a las autoridades suizas, que a su vez se lo entregaron a Europol, que a su vez se lo entregó a las autoridades francesas, sino que también le entregó el fingerprint del navegador. Me imagino que el user agent y a lo mejor pues tiene un fingerprint más sofisticado. Por tanto, a lo que decía antes, también tienes que añadir protecciones contra el fingerprinting. Pues por ejemplo, navegadores como Brave ya van alterando de manera aleatoria el user agent, que es esta cabecera que dice pues estás visitando la web desde este navegador, con este sistema operativo, estas versiones en concreto y tal y cual. ProtonMail también tiene una URL .onion que te permite acceder a tu correo mediante Tor. ¿Qué quiere decir esto? Conocemos Tor normalmente asociado al concepto de Deep Web, ¿no? Pero Tor no deja de ser un protocolo que lo que te da es una capa de privacidad. Y ProtonMail ofrece el servicio accesible a través de Tor mediante una URL específica de Tor.
Por tanto, si este activista hubiera accedido a su correo siempre, por supuesto siempre, porque ProtonMail va a almacenar todas las IPs, siempre desde Tor, pues también hubiese conseguido que no le identificasen. Está claro que este grupo de activistas se dejaron llevar por el lenguaje del marketing de ProtonMail sin entender completamente las implicaciones. ProtonMail, por su parte, cambió un poco el lenguaje de su página web. Por ejemplo, decían, traduzco aquí sobre la marcha, que ninguna información personal es requerida para crear tu cuenta de email segura. Por defecto, nosotros no almacenamos IPs que pueden ser asociadas a tu cuenta de email. Tu privacidad es lo primero. Vale, eso es lo que tenían antes, que aparte hacían referencia específica a las IPs. Pues lo han cambiado por ProtonMail es el gestor de correo que respeta tu privacidad y pone a la gente, no a los publicistas, primero. Tu información te pertenece a ti y nuestro cifrado se encarga de que eso sea así. También ofrecemos un gateway para el correo que te permite el anonimato. Ahora ya hemos visto cómo han eliminado esa frase que hacía relevancia específica a las IPs y hablan de manera más genérica. También añadieron esta frase, que traduzco sobre la marcha. Si te saltas la ley suiza, ProtonMail puede estar obligado legalmente a almacenar tu dirección IP como parte de una investigación criminal del sistema judicial suizo. Por tanto, ahora han añadido esta frase a su política de privacidad un poco para ser más explícitos, supongo, como resultado de este caso, ¿no? Cabe destacar que ProtonMail también tiene un reporte de transparencia anual que os dejo en las notas del episodio. En este reporte, entre otros, se puede ver información sobre todas las peticiones legales que reciben, las que pelean, porque lo hacen también, y las que les deniegan o las que ellos deniegan. O sea que es muy interesante y os lo dejo en las notas del episodio. Conclusión. Le llovieron bastantes críticas a ProtonMail, pero si nos paramos a leer detenidamente qué pasó, ProtonMail no podía hacer mucho, o por lo menos las críticas eran un poco exageradas. ProtonMail sí tiene una responsabilidad de educar a sus clientes y no vender con un lenguaje exagerado que parece que ProtonMail sí tiene una responsabilidad de educar a sus clientes y no vender sus servicios con un lenguaje exagerado. Me alegro que parece ser que ahora algo lo han solucionado con esos cambios que mencionaba antes. Hay que comprender que no existen los paraísos legales y siempre hay una manera de obtener tu información. A no ser, de hecho, como dicen los de ProtonMail, que tengas un servidor en aguas internacionales. Así que ahí tenéis una idea para una empresa. Montáis un servicio de correo o servidores en aguas internacionales, que creo que es a partir de las 100 millas o algo así de la costa, y ahí ya no hay ley. Bueno, esto habría que matizarlo, pero yo no soy un experto. Pero vamos, que si montáis ahí unos servidores sería una situación muy interesante. Así que recordad, queridos oyentes, si queréis un gestor de correo totalmente anónimo, ProtonMail, al igual que Tutanota, al igual que otros que hay por ahí que están centrados únicamente en la privacidad, están muy bien, pero no es suficiente. Tendríais que utilizar VPNs o acceder a través de Tor. Recordad que también tenéis que cifrar el contenido de los emails utilizando PGP, tenéis que proteger vuestro fingerprinting y hacer muchas más cosas. Es difícil mantenerse completamente anónimo. O sea que la recomendación real es no cometáis actos delictivos. Bueno, menuda noticia, Martín. Pues a pesar de que ProtonMail no debería haber hecho eso, bueno, pero lo tuvo que hacer a la fuerza, por la ley, ¿verdad? La responsabilidad recae bastante en los usuarios. Es decir, si vas a hacer algo que tiene cierto tono gris bajo la luz de la legalidad, cúbrete bien las espaldas, usa Tor, usa papel, usa cartas, mensajería vía palomas
sin exagerar tanto, pero usa varias capas de privacidad para evitar ser identificado. Así que ya sabéis, queridos oyentes, no os podéis fiar de nadie y tenéis que tomar muchas medidas para proteger vuestra privacidad. Muy buena la noticia, Martín, y pasamos a la siguiente. Y es que el equipo de ciberseguridad de la empresa Wiz, W-I-Z, ha revelado que la base de datos insignia de Microsoft Azure, Cosmos DB, podría haber sido explotada para otorgar a cualquier usuario de Azure acceso de administrador completo, incluida la capacidad de leer, escribir y eliminar datos, a cualquier instancia de Cosmos DB en Azure sin autorización y durante meses. Wiz ha llamado a la falla Chaos DB. Esta vulnerabilidad, que fue revelada a Microsoft en agosto de 2021 por el equipo de investigación de Wiz, otorga a cualquier usuario de Azure acceso de administrador completo, lectura, escritura, eliminación, a las instancias de Cosmos DB de otros clientes sin autorización. La vulnerabilidad tiene un exploit trivial que no requiere ningún acceso previo al entorno de destino y afecta a miles de organizaciones, incluidas numerosas empresas Fortune 500, entre las que se encuentran Coca-Cola, Citrix, ABB, Symantec, Jet, Skype, Liberty Mutual, ExxonMobil, SIS, Siemens Healthineers y Johnson Controls, entre otros. Estas empresas que acabo de nombrar son las que se mencionan en la página de Cosmos DB, así que potencialmente son las que podrían estar afectadas, aunque obviamente no se ha confirmado. Eso solo ellas mismas lo saben. Al explotar una cadena de vulnerabilidades en la función Jupyter Notebook de Cosmos DB, un actor malintencionado puede consultar información sobre el Cosmos DB Jupyter Notebook de destino. Al hacerlo, el atacante puede obtener un conjunto de credenciales relacionadas con la cuenta de Cosmos DB de destino, el servicio de Jupyter Notebook Compute y la cuenta de Jupyter Notebook Storage, incluida la clave principal. Con esta información, con estas credenciales, es posible ver, modificar y eliminar datos en la cuenta de Cosmos DB de destino a través de múltiples canales. Un breve inciso sobre qué es Jupyter Notebook, ya que es uno de los componentes que ha formado parte de la cadena del exploit. Pues Jupyter Notebook es una herramienta web interactiva de código abierto, conocida como cuaderno computacional, que se puede usar para combinar código de software como Python, aunque puede correr código de más de 40 lenguajes de programación, no solo Python, resultados de ejecutar este código, texto explicativo como comentarios y documentación, y recursos multimedia como imágenes o vídeos, todo en un único documento. Lo bueno de Jupyter Notebook es que te permite ejecutar código embebido en esta página web sin tener que ir entre la página web y una consola de comandos, ejecutar el código en la consola, copiar y pegar, traerte el resultado de vuelta a tu documento de investigación. Y vamos, que hace un poco más fácil la vida a los investigadores que ejecutan código al mismo tiempo que documentan su proceso y añaden imágenes o vídeos como evidencia. Para aquellos usuarios que no lo hayan probado, desde Tierra de Hackers os recomendamos que le echéis un vistazo. La verdad que ayuda mucho en temas de desarrollo de software y cualquier otro tipo de investigación. Es muy usado en temas de academia y se pueden compartir fácilmente los Jupyter Notebooks entre investigadores. ¿Cómo fue el tema de tiempos sobre esta vulnerabilidad y el informe a Microsoft y a los clientes? Pues el aviso de Wiz sobre la vulnerabilidad afirma que encontró la falla el 9 de agosto, informó a Microsoft el 12 y vio que la función vulnerable se había deshabilitado el 14, solo 2 días después de que Microsoft fuera notificado, y notó que algunas credenciales habían sido revocadas el 16. Todo esto se hizo público el 26 de agosto. Hay que decir que la respuesta de Microsoft fue bastante buena y rápida, ya que tomó acción inmediata para solucionar el problema y deshabilitar la función vulnerable dentro de 48 horas posteriores al informe. Voy a comentar brevemente las
los puntos que pueden ayudar a mitigar este problema. Microsoft aconseja a los clientes en primera instancia que regeneren las claves primarias de acceso a Cosmos DB. Esto es uno de los pasos inmediatos a corto plazo que se debería ejecutar. Una advertencia al respecto es que al regenerar una clave ya no se puede utilizar la clave que se acaba de revocar, la clave antigua. Entonces hay que tener en cuenta de proporcionar una clave válida a los servicios rápidamente para que no pierdan conectividad con la base de datos Cosmos DB. El segundo paso inmediato a corto plazo que habría que aplicar es limitar el acceso a la red como un control de compensación adicional para evitar que sistemas no autorizados accedan a tu Cosmos DB. Es decir, no lo dejes abierto a todo Internet, solo deja que los rangos de IPs que son tuyos, que sabes que se van a conectar, accedan a tu Cosmos DB. Sobre recomendaciones a largo plazo, bueno, se mencionan dos. Una es deshacerse de los secretos, pues en lugar de utilizar estos secretos, estas API keys, se recomienda la transición de estos secretos, estas claves secretas, al control de acceso basado en roles, que no requiere ningún secreto en absoluto y proporciona más granularidad en la función de proporcionar acceso, lectura, escritura a específicas funciones de Cosmos DB. Adicionalmente, se recomienda el uso de puntos finales privados. Pues básicamente esto significa que se corran estas bases de datos en entornos de redes privadas virtuales para evitar que se expongan externamente. Y bueno, ahora llegamos al punto de quién está afectado realmente. Pues Microsoft envió un aviso a al menos algunos de sus suscriptores de la nube del servicio Cosmos DB y decía lo siguiente: no tenemos ninguna indicación de que entidades externas fuera del investigador tuvieran acceso a la clave principal de lectura y escritura asociada con sus cuentas de Azure Cosmos DB. Además, no tenemos conocimiento de ningún acceso a datos debido a esta vulnerabilidad. Las cuentas de Azure Cosmos DB con VNet o Firewall, eso es VirtualNet, o firewall habilitado, están protegidas por mecanismos de seguridad adicionales que evitan el riesgo de acceso no autorizado. Pues bien, es bueno escuchar que Microsoft no ha visto a ningún atacante abusando de esta vulnerabilidad, porque la verdad es bastante crítica y muy atractiva para los grupos de ransomware, sobre todo, que estos días están tan activos. La vulnerabilidad ha sido explotable durante meses y todos los clientes de Cosmos DB que tenían el servicio de Jupyter Notebook habilitado y permitían el acceso desde IPs externas deben asumir que han estado expuestos. El impacto es bastante significativo, ya que la función de Jupyter Notebook se activó automáticamente para todos los nuevos Cosmos DB después de febrero de 2021. Además, la mayoría de los Cosmos DB permiten el acceso entre inquilinos, ya que utilizan excepciones de firewall como permitir tráfico para centros de datos de Azure. El 26 de agosto de 2021, Microsoft notificó a más del 30% de los clientes de Cosmos DB sobre la posible violación de seguridad. Sin embargo, los investigadores de Wiz creen que el número real de clientes afectados por Chaos DB es mayor y recomiendan que todos los clientes apliquen las recomendaciones que he mencionado anteriormente. Brevemente comentar que esta vulnerabilidad fue recompensada por $40,000. Así que el equipo de Wiz se llevó esta cantidad el 17 de agosto, Microsoft les pagó. Y bueno, cierro la noticia comentando que es una vulnerabilidad que me parece muy interesante y bastante crítica y que afecta a bases de datos Cosmos DB debido a un fallo en una configuración del servicio de Jupyter Notebook, que fue arreglada bastante rápida por Microsoft en 48 horas, de la que se cree que no ha sido abusada por atacantes. Así que hubo un periodo bastante crítico, pero afortunadamente la vulnerabilidad se ha arreglado bastante rápida y no hay indicios de que se haya explotado en la vida real por parte de cibercriminales.
Esperemos que sea así, porque claro, cuando se suele decir eso de no hay indicios de que se haya explotado, no quiere decir que no se haya explotado ya, sino que no hay indicios. O sea, al revés me vale, tenemos indicios de que ha sido abusado, ostras, vale. Pero a veces tendemos a quedarnos tranquilos cuando escuchamos aquello de no hay indicios de que haya sido explotado. Pero insisto, eso no es lo contrario a que los haya. Eso solo quiere decir que la gente que lo ha investigado no lo ha visto, lo cual no implica que no haya sido así. Lo importante aquí, como dices tú, que ya ha sido parcheada y bueno, esperemos que no lleve a más. Pues mi última noticia va sobre Apple, ya que Apple acaba de publicar una actualización para iOS, la 14.8, que está centrada únicamente en la seguridad. Como lo oís, nada de funcionalidades nuevas, solo parches de seguridad. ¿Y eso por qué? Pues porque, entre otras vulnerabilidades, soluciona una que, según nuestros amigos de Citizens Labs, se está usando para espiar a activistas en Bahrein, entre ellos miembros de la organización Human Rights. Es decir, varios Zero Days que están siendo activamente explotados. Así que a actualizar todo el mundo en cuanto acabéis el episodio de Tierra de Hackers. Y sí, amigos, NSO Group vuelve a estar en medio de todo esto. Citizens Lab empezó a monitorizar los teléfonos móviles de 9 activistas de Bahrein después de ver una subida en la actividad de Pegasus, que recordad es el implante que desarrolla esta empresa israelí NSO Group que tantos hemos hablado. Y esto empezó en julio de 2020. Citizens Lab encontró que estos 9 activistas habían sido infectados y cabe detallar que 2 de ellos son exiliados que viven en Londres, no en Bahrein. Esto es importante a la hora de pensar que posiblemente el gobierno de Bahrein esté atacando a ciudadanos de países extranjeros, lo cual es muy relevante. También destacamos que todos los números de teléfono de las víctimas estaban en la famosa lista de víctimas de NSO Group que se filtró hace unas semanas y de la que ya os hablamos hace varios episodios. Las 9 víctimas forman parte de organizaciones activistas en contra del gobierno de Bahrein, con una trayectoria y reputación reconocida internacionalmente de ser pacíficos y dedicarse solamente a informar. Esto es importante recalcarlo porque no se trata de una organización activista pero que comete actos delictivos o criminales. No, es una organización pacífica. Las 2 víctimas exiliadas en Londres fueron dadas asilo político, de hecho, por sufrir torturas por parte del Servicio de Inteligencia de Bahrein. De hecho, uno de ellos ya fue previamente comprometido en 2017 con un malware de una empresa diferente a NSO Group, de la que también os hemos hablado anteriormente. Esta empresa era ThinkFisher. Tenéis todos los detalles en el informe publicado por Citizens Lab, que os dejo en las notas del episodio. Yo solo me centraré en los aspectos que me parecieron los más importantes. Y una de ellas es cómo fueron los teléfonos infectados. Pues explotando 2 vulnerabilidades críticas en iOS diferentes conocidas como Kismet y Forced Entry. Kismet, según el análisis forense de Citizens Lab, es un exploit que afectaba a iOS 13.5 y 13.7. Por tanto, un exploit algo antiguo a día de hoy, pero presente cuando se usó para infectar a las víctimas en septiembre de 2020. Afecta al renderizado de mensajes de iMessage, por tanto, tenemos una vez más el abuso de este servicio iMessage para infectar teléfonos y con solo enviar una imagen a la víctima han comprometido su teléfono. Sabemos que Kismet no afecta a iOS 14, la versión actual, porque cuando la víctima actualizó a iOS 14 empezó a recibir mensajes falsos de DHL. DHL es básicamente como FedEx o Correos en España, un servicio de paquetería mundial muy conocido. Y estos mensajes llegaban con links que llevaban a una web maliciosa que infectaba el teléfono una vez más con Pegasus. Por tanto, esto es una prueba de que aquí ya dejaron de utilizar exploits de 0 clic, es decir, que no requieren interacción por parte de la víctima, le mandas un mensaje con una imagen maliciosa y ya está, a explotar vulnerabilidades de al menos un clic, mensajes con un enlace y la víctima
tiene que hacer algo, en este caso ir a esa página web, hacer clic en el link. Pero hablemos de lo realmente interesante que es Forced Entry, el nuevo exploit usado por NSO Group que también es de cero clic. Y es que fueron las víctimas infectadas en julio de 2021, es decir, hace escasos meses, y es la vulnerabilidad, entre otras, que la actualización de Apple soluciona, que os mencionaba antes. Una vez más, es una vulnerabilidad de iMessage y una vez más en componentes relacionados con el renderizado de imágenes. De hecho, por lo que muestran los logs que extrayeron cuando hicieron el análisis forense relacionado con los GIFs. Así que solo con enviar un mensaje a través de iMessage, una vez más tenemos que estaban infectando los teléfonos de estos activistas. Pero lo más interesante de esta noticia está en el que el exploit, al que llamaron Forced Entry, es capaz de saltarse una protección específica que añadió Apple para evitar exploits contra iMessage que llamaron Blast Door. Resulta que Apple, cansado de cubrir portadas por exploits abusando vulnerabilidades en su servicio de mensajería iMessage, hizo algo muy guapo en iOS 14 y es añadir un sistema de sandboxing. Un sistema de sandboxing donde los mensajes son procesados y renderizados de manera aislada antes de mostrártelos. Por tanto, permite que si hay algún tipo de vulnerabilidad, en principio el atacante estará atrapado en este sandbox, en esta caja de arena, traduciéndolo literalmente, que está muy limitado en su funcionalidad y por tanto no podrá hacer mucho. Es una muy buena idea y un sistema aplicado en muchos entornos. El concepto de hacer sandboxing para ejecutar, procesar, analizar input o datos que no son confiables es una manera de hacer esto bastante común. De hecho, las máquinas virtuales son un claro ejemplo. Pero Forced Entry, el nombre que se le dio a este exploit, no solo explota vulnerabilidades de Zero Day en iMessage, sino también es capaz de saltarse las protecciones de sandboxing aplicadas por Apple y comprometer totalmente el teléfono. Una pasada. Esto habla del grado de sofisticación de estas empresas que desarrollan este tipo de exploits. Bien por Apple, por intentar poner barreras y hacerle más difícil la tarea a los que intentan vulnerar sus sistemas, pero este es el juego del gato y el ratón. En cuanto se añaden nuevas protecciones, se encuentran nuevas maneras de saltárselas. Como decía, tenéis todos los detalles técnicos en el informe que os dejo como siempre en las notas y referencias del episodio. Vale la pena leerlo. Bueno, tantos episodios con noticias de abuso por parte de gobiernos abusivos gracias a exploits de NSO. Me pregunto si a alguien se le ha ocurrido la idea de utilizar uno de los exploits de NSO contra ellos mismos. Seguro que alguno de los empleados de NSO es vulnerable, tiene que serlo, pero bueno, habría que verlo. Bueno, y con esto nos vamos ya con la última noticia del episodio, queridos oyentes, y de nuevo voy a un poco a meterle caña a Microsoft Azure porque ha habido otra vulnerabilidad recientemente que es bastante interesante y crítica que afecta a sistemas de Microsoft Azure. Un grupo de investigadores del equipo Unit 42 Threat Intelligence de Palo Alto Networks ha identificado la primera vulnerabilidad de toma de control de contenedores entre distintas cuentas en la nube pública de Azure. Esta vulnerabilidad permite que un usuario malicioso de un servicio de nube pública escape su instancia en la nube y ejecute código en entornos que pertenecen a otros usuarios en el mismo servicio de nube pública. Este compromiso de cuentas cruzadas afectó a la plataforma Azure Container Instances, ACI, que es la oferta de contenedor como servicio, Container as a Service, de la nube de Microsoft, Azure, obviamente, y que permite a los clientes ejecutar contenedores en Azure sin administrar los servidores subyacentes. Es decir, es un servicio que te permite correr containers sin tener que tú gestionar el gestor de containers que está, digamos, a bajo nivel soportando tus containers. Los investigadores nombraron el hallazgo
AzureScape porque el ataque comenzó a partir de un escape de contenedor, una técnica que permite la escalada de privilegios fuera de los entornos de contenedor. AzureScape permite que un usuario de Azure Container Instances obtenga privilegios administrativos sobre un grupo completo de contenedores. A partir de ahí, el usuario podría hacerse cargo de los clústeres de múltiples inquilinos para ejecutar código malicioso, robar datos o sabotear la infraestructura subyacente de otros clientes. El atacante podría obtener un control completo sobre los servidores de Azure que alojan contenedores de otros clientes, accediendo a todos los datos y secretos almacenados en esos entornos. ¿Cómo funciona el ataque? Pues bien, AzureScape es un ataque de 3 tiempos. En primer lugar, el atacante escapa o sale de su contenedor Azure Container Instances. Segundo, obtiene privilegios administrativos sobre un clúster de Kubernetes de varios usuarios. Y, finalmente, en tercer lugar, el atacante ya puede tomar el control de los contenedores afectados mediante la ejecución de código malicioso. Para descubrir esta vulnerabilidad, los investigadores comenzaron con who-si, una imagen de contenedor no específica de Docker que descubre el runtime del contenedor subyacente de las plataformas de la nube. Es decir, a través de who-si descubrieron que el Azure Container Instances, esta plataforma, utilizaba runC como el runtime de contenedor. ¿Ok? A ver, breve comentario sobre qué es runC antes de seguir. Estamos acostumbrados, los que hayamos escuchado sobre contenedores, de los términos Docker, Kubernetes, ¿verdad? Pero creo que no tanto sobre runC o similares. Quería mencionar brevemente lo que es. A alto nivel, runC es simplemente un gestor de contenedores como Docker. Proporcionando un poco más de detalle, runC es un tiempo de ejecución de contenedor, o Container Runtime, desarrollado originalmente como parte de Docker, pero luego extraído como una herramienta y biblioteca de código abierto independientes, que se puede usar para gestionar cualquier tipo de contenedor que no tiene por qué ser Docker. Puede ser contenedores como por ejemplo LXC para Linux. Como un container runtime de bajo nivel, runC es utilizado principalmente por container runtimes de alto nivel, por ejemplo Docker o LXC, para generar y ejecutar y gestionar contenedores, aunque puede usarse como una herramienta independiente. Pues bien, runC es básicamente la capa de bajo nivel que te permite ejecutar contenedores de alto nivel como Docker o LXC. Volviendo a la vulnerabilidad, los investigadores utilizaron esta imagen de contenedor who-si que les permitió determinar qué runtime de contenedor de bajo nivel estaba utilizando Azure Container Instances y descubrieron que utilizaba runC. Y no solo runC, también obtuvieron la versión que utilizaba, la versión de runC que se estaba utilizando, que estaba afectada por una vulnerabilidad de hecho publicada hace 2 años, lo que les permitió abusarla y escapar de estos contenedores de Azure Container Instances. Luego, lo que pudieron es identificar 2 métodos diferentes para obtener la ejecución de código en el gestor principal del clúster de contenedores, el API Server, API-Server. Con la ejecución de código en el API Server se tiene control completo sobre el clúster de múltiples inquilinos en la plataforma de la nube. Atacantes podrían haber ejecutado código de contenedores de clientes, exfiltrar secretos, credenciales, API keys y bueno, los investigadores ponen también como ejemplo dramático el posible abuso de la infraestructura para la criptominería, ¿no? El cryptomining. Bueno, ¿y a quién afecta esta vulnerabilidad de AzureScape? Los investigadores no tienen conocimiento de que cibercriminales estén utilizando el ataque AzureScape, pero es posible que un usuario malintencionado de la plataforma Azure Container Instances pudiera haber aprovechado la vulnerabilidad para ejecutar código en los contenedores de otros clientes. Los investigadores no saben a ciencia cierta, pero es posible que la vulnerabilidad AzureScape existiera desde el inicio de ACI, afectando a todos esos contenedores creados desde que se inició ACI.
AzureScape también afectó a los contenedores de ACI en Azure Virtual Networks, que son redes privadas virtuales que permiten comunicaciones seguras entre sistemas en Azure y on-prem, en data centers, los que se hospedan, digamos, físicamente en las instalaciones de las empresas. ACI, Azure Container Instances, se basa en clústeres de múltiples inquilinos que alojan contenedores de clientes. Originalmente esos eran clústeres de Kubernetes, pero durante el año pasado Microsoft comenzó a alojar ACI en clústeres de Service Fabric también. AzureScape solo afecta a los clústeres de Kubernetes en ACI, esto hay que aclararlo. Los investigadores han proporcionado de hecho un comando para determinar si un contenedor existente se ejecuta sobre Kubernetes y si está afectado o no. Sin embargo, comentan que no hay forma de comprobar si un contenedor ACI anterior, uno ya terminado, corría sobre Kubernetes. Sobre el tema de mitigaciones, pues Microsoft tomó medidas muy rápidas para solucionar los problemas tan pronto como los investigadores informaron al Centro de Respuesta de Seguridad de Microsoft. Como medida de precaución, los investigadores recomiendan que si se ejecutan contenedores en ACI, se revoquen y roten todas las credenciales privilegiadas que se implementaron en la plataforma antes del 31 de agosto de 2021 y verificar sus registros de acceso para detectar irregularidades para ver si alguien ha intentado abusar de esta vulnerabilidad y acceder a los datos de los clientes. ¿Por qué es posible el acceso a contenedores de otros usuarios y empresas? Quería comentar esto brevemente, pues básicamente por el modelo en que operan las nubes públicas, un concepto conocido como la tenencia múltiple. Los proveedores de servicios en la nube crean entornos que albergan varias organizaciones o inquilinos en una única plataforma, proporcionando acceso seguro a cada una de ellas mientras aprovechan economías de escala, es decir, ahorro de costes, mediante la construcción de infraestructuras masivas en la nube que comparten distintos usuarios. Si bien los proveedores de nube invierten mucho en proteger estas plataformas de múltiples inquilinos, durante mucho tiempo se ha considerado inevitable que pudieran existir vulnerabilidades desconocidas de día cero, como esta, y poner a los clientes en riesgo de ataques desde otras instancias dentro de la misma infraestructura de nube. Y bueno, es lo que AzureScape ha venido a confirmar. Un par de recomendaciones estratégicas. Para protegerse, los usuarios de la nube deberían adoptar un enfoque de defensa en profundidad para garantizar que las brechas estén contenidas y detectadas, ya sea que la amenaza provenga del exterior o de la propia plataforma de forma interna. Una combinación de seguridad de desplazamiento a la izquierda, o como se le conoce en inglés, Shift Left, y protección en tiempo de ejecución y detección de anomalías es probablemente la mejor opción para combatir ataques similares entre cuentas. Brevemente, quería comentar el concepto de Shift Left, que es un enfoque de desarrollo en el que las pruebas de software y de sistemas, ya sean funcionales o de seguridad, se realizan antes en el ciclo de vida, es decir, se mueven hacia la izquierda en la línea de tiempo del proyecto y se llevan a cabo en las primeras fases del proyecto, digamos. Y de ahí viene el concepto de Shift Left, muévelo todo hacia la izquierda, intenta hacer las pruebas lo antes posible. Este concepto está muy asociado con el tema del desarrollo ágil y el DevOps o el DevSecOps, y organizaciones lo están incorporando en su metodología de desarrollo. DevOps, Development Operations, DevSecOps, Development Security Operations. Comentar la recompensa. Otra buena recompensa que se han llevado estos investigadores, Microsoft les pagó $40,000 por la publicación de esta vulnerabilidad, así que, otra crítica a vulnerabilidad que ha sido publicada y arreglada. Quiero concluir con el tema de entre nube y contenedores, ¿no? Las vulnerabilidades y ataques contra infraestructura de nube han sido principalmente lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Sin embargo, este ataque AzureScape nos prepara un poquito para lo que va a venir. Atacantes con una cuenta en una nube pública, intentando escapar su entorno designado y atacar cuentas de otros usuarios en la misma plataforma de nube pública.
En este caso fue a través de containers basados en Docker corriendo sobre runC, pero se pueden ver en otras tecnologías, como por ejemplo la noticia que he comentado anteriormente sobre ChaosDB, en la que se pudieron comprometer cuentas cruzadas de Azure Cosmos DB a través de una vulnerabilidad en sus Jupyter Notebooks. Pues nada, aquí lo dejo, que 2 buenas y críticas vulnerabilidades contra la nube de Azure se han publicado recientemente y se han arreglado muy rápidamente por parte de Microsoft. Pues muy interesante, Alexis. Sí que le has metido caña aquí al sistema de Microsoft que compite con el de Amazon y con Google Cloud, que yo creo que no lo habíamos cubierto en el podcast y mira, aquí le has metido doble. No vaya a ser que se vengan arriba, ¿no? Pues bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por haber estado ahí. Como veis, vamos volviendo poquito a poco a la normalidad. Ya volvemos los dos al podcast, la longitud habitual a la que os tenemos acostumbrados. Y encantados de que sigáis ahí escuchándonos. Y ya sabéis, como siempre, volvemos dentro de unos días con un nuevo episodio. Y pronto yo creo que podremos volver a Twitch, aunque Alexis vuelve a estar ahora en una zona horaria un poquito complicada. Pero bueno, pronto volveremos, que es otro sitio donde nos encanta conectar con vosotros. Y lo dicho, nos vemos y nos escuchamos. Muchas gracias a todos por escucharnos, como en cada episodio. Y nada, nos escuchamos en el siguiente o nos vemos pronto en Twitch. Adiós, adiós. Adiós, adiós, que vaya bien. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.